Como comentaba Sebastián, mi nombre es Hugo Pascual Reinhardt, soy uno de los socios fundadores de Argentum. Tengo ya más de 18 años de experiencia trabajando o implementando procesos, trabajando desde analista de QA, pasando a desarrollador, a consultor. Mucho de mi foco está en la parte de procesos, gestión de cambios, aseguramiento de calidad, metodologías ágiles. Me ha tocado fungir como Product Owner, como Scrum Master en diversos proyectos y organizaciones. Así que Así que espero que puedan ver en mí alguien que con los consejos que le demos hoy les dé un poco de luz sobre esta importante temática realmente que hoy más que nunca se está haciendo cada vez más vigente. Tal vez Argentum hace ya aproximadamente unos 8 a 9 años que viene hablando de agilidad, de prácticas de DevOps, ahora de DevSecOps, pero realmente la temática, la dinámica toma su tiempo, y estos últimos años con lo que ha ido sucediendo, vemos que estos marcos de trabajo, estas buenas prácticas están cobrando mucha vigencia, mucha importancia, mucha necesidad realmente. Entonces, este año hemos estado abocados muy fuertes a DevSecOps y no queríamos cerrar el año sin hacer un repaso, sin hacerles llegar este conocimiento. Muchos de ustedes ya nos conocen, ya saben quién es Argentum, ya saben qué hace Argentum, algunos otros tal vez no. Repasando muy brevemente, Argentum es una compañía que está radicada aquí en República Dominicana. Nuestro foco es consultoría en ingeniería de software, en DevOps, educación. Tenemos fábrica de software, tenemos representación de diversas soluciones. En la parte particular de DevOps o DevSecOps, ahora con toda la parte de seguridad y cumplimiento, ya tenemos más de 20 clientes con los que hemos trabajado diferentes disciplinas, diferentes prácticas, muchos proyectos, tanto a nivel nacional como a nivel regional, aquí en Centroamérica y el Caribe. También contamos con amplia experiencia en múltiples herramientas. En el día de hoy no vamos a estar hablando específicamente de una herramienta en particular. Muchas de sus organizaciones tal vez ya tienen una herramienta o tienen un set de herramientas. Quiero que sepan que la adopción de este marco o de estas dinámicas de trabajo que vamos a ver hoy o estas prácticas no son totalmente agnósticas de la tecnología. Si bien es cierto que en este último tiempo ha cobrado más fuerza el lineamiento de volver las organizaciones a un grupo reducido de vendors. Tal vez hace algunos 3, 4, 5 años atrás veíamos que nuestros clientes contaban con ecosistemas muy variados de soluciones tecnológicas y de herramientas, pero lo que ha estado pasando este último tiempo, con lo que es la altísima rotación de personal que se está dando, el gran cambio de gente que a lo mejor ya no quiere seguir trabajando en una organización porque a lo mejor no le ofrecen los privilegios de un trabajo remoto o porque encuentra oportunidades de trabajo en el extranjero que puede atender de su casa, ha ido provocando que se mueva mucho la gente y aquellos ecosistemas de soluciones que eran robustos, pero que estaban conformados por múltiples herramientas, empezaron de a poco a perder sus especialistas, a perder los técnicos que las montaban, que las mantenían, que las configuraban, y esto está llevando hoy por hoy a las organizaciones a un vuelco de vuelta a asociarse con un solo proveedor o con un set muy reducido de proveedores que los apoyen, que les ayuden a mantener sus soluciones integradas. Entonces, hay de todo en el mercado, hay herramientas desde soluciones open source hasta herramientas empresariales, como les digo. Argentum ha trabajado proyectos con diferentes soluciones, con diferentes tecnologías. Entonces, históricamente tal vez nos conocían por las soluciones de la línea de IBM, pero hemos desarrollado partnerships y experiencia con otras herramientas. No quiero que se queden con que esto está pegado a una u otra herramienta. De vuelta, hoy no vamos a hablar de herramientas, pero sí que sepan que desde Argentum contamos ya con mucha experiencia al respecto. Sin mayores preámbulos, la idea de la sesión de hoy, la idea de este último webinar es hablar un poquito de DevSecOps, hablar un poquito de por qué surge, por qué viene, qué elementos viene a cubrir, qué huecos o baches existen o existían todavía que con estas prácticas venimos a fortalecer. Pero más que dar una charla o una cátedra específica de qué es DevSecOps y sus características,
queremos convertir esto en una transmisión hacia ustedes de nuestra experiencia. ¿Qué cosas hemos visto que funcionan? ¿Qué cosas hemos visto que a lo mejor no funcionan? ¿Y qué elementos son claves para que la adopción de estas prácticas, para la adopción de un enfoque de agilidad empresarial, sea realmente algo traccionable, algo utilizable y algo sostenible en el tiempo? Entonces, que se puedan llevar esas experiencias, que las puedan meditar, que las puedan absorber, que puedan ver si a lo mejor están implementando alguna dinámica de este y se han encontrado con alguno de esos impedimentos, que puedan tomar los consejos, las charlas, los temas de hoy y esperamos que les sirvan. De más está de decir realmente que hoy por hoy las organizaciones públicas, privadas, casi sin distinción de industria realmente, están siendo obligadas, forzadas a un proceso muy fuerte, muy rápido de transformación digital. O sea, las organizaciones ya no pueden, diríamos de alguna manera, continuar operando de la forma en la que estaban operando, tanto por la demanda de los clientes, la demanda de nuevas formas de proveer los servicios, de nuevas formas de entregar los productos, como de su personal también. O sea, nos encontramos con organizaciones que a lo mejor no tienen una cara muy presencial a nivel digital hacia los clientes, pero necesitan en su trasfondo, en su backend, contar con soluciones tecnológicas que le ayuden a hacer que su proceso y que su negocio se mantenga operando y sea eficiente y robusto. Y realmente hoy por hoy la principal, una de las principales claves para esa eficiencia, para la robustez, para la competitividad, está en enfocarnos en soluciones digitales, pero también por la competencia realmente. O sea, hoy nos encontramos de vuelta en la gran mayoría de las industrias, sobre todo en lo que es sector privado, con altísima competencia, con altísima innovación. A mí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, en el día de hoy, leía en la prensa que ya en República Dominicana tenemos el primer banco 100% digital. Y eso es transformación digital, eso es innovación, eso es competencia, donde tenemos que alcanzarlo, tenemos que estar al nivel de ese tipo de emprendimientos, de ese tipo de iniciativas, para que el terreno o las aguas en las cuales estamos navegando, podamos seguir navegando en ellas, podamos seguir siendo competitivos, podamos mantener nuestro market share y podamos seguir creciendo. Ahora bien, tenemos que ser más ágiles y no necesariamente desde la perspectiva de que tengo que automatizar un pasito u otro puntual. Tengo que ver a la agilidad como un aspecto cross-organizacional, un aspecto que vaya desde la conceptualización de una idea o la visión para transformar digitalmente algún producto, algún servicio o algún proceso de mi organización, hasta la verdadera concreción de eso. Y en nuestro status quo original, el que muchas organizaciones tuvieron hasta hace un tiempo atrás, inclusive muchas organizaciones hoy todavía tienen, es un proceso muy cascada, es un proceso muy lineal, donde tanto proyectos como iniciativas, mejoras, cambios regulatorios, o inclusive los mismos incidentes, se atienden con dinámicas muy parecidas, donde el proceso se conceptualiza completo de entrada, se hace un proceso de levantamiento de requerimientos muy robusto, se pasa a una etapa de desarrollo, nos encontramos con fuertes y muy marcados silos funcionales, donde luego del desarrollo pasamos a un área de aseguramiento de calidad. Muchas veces estas áreas o estas suborganizaciones dentro de la gran organización cuentan con sus propias metodologías, con sus propias prácticas, con sus propios lineamientos y en algunos casos, ¿por qué no?, con sus propias agendas. Y empezamos a ver esa desconexión, ese proceso en el cual a lo mejor por una cierta cantidad de meses levantamos la necesidad del usuario, rápido la construimos, el equipo trabaja rápido en desarrollar a lo mejor que puede, y a lo mejor pasan semanas, meses, hasta que la solución es probada. Luego de ser probada, tiene que ser certificada, pueden pasar de vuelta semanas, y luego de que es certificada, tenemos que ponerla en una cadena de despliegue o de pase a producción que también puede tomar semanas. Entonces, las soluciones se demoran mucho en salir. Eso nos
afecta seriamente en el time to market, nos restringe o nos limita mucho en lo que es la innovación, y muchas veces decimos, bueno, porque tengo mi proceso así, complejo, largo, pero es para realmente poder agregarle más calidad. Al final del día lo que termina pasando es que seguimos teniendo problemas de calidad y ahora además tenemos fuertes problemas de velocidad, porque en el pasado un proceso cascada, un proceso lineal, la gestión predictiva para todos mis proyectos, podríamos decir que no era notoria, porque todas las organizaciones, mal que mal, se manejaban bajo la misma dinámica, pero hoy realmente vemos que ya no es así. Entonces, seguir trabajando con estos enfoques tradicionales, estos enfoques muy en cascada, donde tengo que terminar una estación para pasar a la siguiente estación, donde tengo especialistas o roles muy especializados en cada uno de los puntos del proceso, donde tengo silos funcionales, donde tengo separación o desconexión entre los equipos y entre las prioridades que tienen estos diferentes equipos, termina siendo muy dañino para la organización. Entonces, ¿qué pasó? Estas dinámicas tradicionales que venían ya hace varias décadas atrás, empezaron a ser puestas bajo la lupa y empezaron a surgir intentos puntuales o intentos de optimización puntuales, como por ejemplo las metodologías ágiles, el manifiesto ágil, la adopción de prácticas de Scrum, desarrollo guiado por lo que era, por ejemplo, pruebas y demás. Y estos nuevos enfoques, en primera instancia, plantearon cambios radicales en la forma de trabajo, pero seguían o siguen, incluso al día de hoy, generando problemas. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la adopción de prácticas ágiles, la adopción de disciplinas como por ejemplo Scrum, se están adoptando hacia lo interno del equipo de desarrollo, muchas veces. No digo que en todos los casos, pero en la gran mayoría de las veces se están adoptando hacia lo interno del equipo de desarrollo, inclusive hacia lo interno del equipo de desarrollo mezclándolo con QA, lo cual es un paso ya bueno, pero se genera una aceleración en el proceso de la construcción de las piezas de software, sin que necesariamente se genere una aceleración en la entrega de esa pieza de software hacia los entornos productivos para poder ser aprovechada por las áreas usuarias o por los usuarios finales. Entonces, al final de cuentas, tenemos áreas de la organización que están trabajando mucho más rápido, que están produciendo piezas de software mucho más rápido, pero esas piezas de software terminan, como muestra el gráfico ahí, acumulándose o estancándose en alguna parte del proceso, con lo cual toda esta velocidad que yo produje es muy parecida. Yo siempre uso la metáfora del hámster corriendo en la ruedita adentro de la jaula. El hámster cree que está avanzando, pero no es cierto realmente. Él está corriendo cada vez más rápido, la ruedita va cada vez más rápido, pero no va a ningún lado. Con enfoques ágiles puntuales o con la adopción de agilidad en elementos o en lugares puntuales, no logramos realmente revertir la situación y es más, en muchos casos la empeoramos. La empeoramos porque generamos WIP, porque generamos acumulación, porque generamos añejamiento de funcionalidades, de código, que luego cuando llegan a ser probadas o inclusive cuando llegan a ser desplegadas aparecen infinidad de situaciones de calidad que hay que volver a echar para atrás, pero ya el proyecto estaba corriendo, un proyecto nuevo, entonces esa corrección, ese bug que se inyecta, me descalabra nuevamente todos mis planes. Entonces, no terminamos realmente logrando un cambio. Entonces, Scrum y TIL, en algunos casos, Six Sigma, terminan siendo aspectos un poco más de dolor de cabeza que de solución definitiva. ¿Y qué vemos? ¿Qué vemos en aquellos clientes que se enfocaron solamente en adoptar prácticas ágiles en algunas partes del proceso o adoptar, por ejemplo, prácticas como, por ejemplo, decir, bueno, vamos a usar Scrum en una organización que es regulada o en una organización que es compleja, en una organización que tiene diferentes roles, pero que Scrum a lo mejor no contempla? Vemos en esas organizaciones que estas prácticas nos siguen afectando la planificación y la visibilidad del avance, porque vemos que el equipo de desarrollo sí tiene visibilidad, sí sabe dónde están las tareas, sí puede tener una vista de Kanban,
sí hay un concepto de alineación entre ellos, pero a nivel general, otros jugadores, como por ejemplo los arquitectos de software, los equipos de operaciones, los equipos de ciberseguridad, quedan por fuera. Entonces, agilizamos, optimizamos, mejoramos una partecita del proceso, pero ese cambio, ese aceite que echamos en ese engranaje del medio, no termina haciendo que la máquina como un todo funcione mejor. Muchas veces el equipo o estos equipos ágiles trabajan, pero no tienen una visión clara del valor que están aportando, y eso es porque en muchas de las implementaciones se obvia o se deja de lado a las áreas usuarias, a los stakeholders. Realmente la adopción de agilidad, la adopción de una agilidad empresarial, como lo vamos a ver un poquito más adelante, involucra traer también a esos jugadores al cambio metodológico, al cambio de cultura, porque son ellos quienes tienen que alinearse, ellos tienen que también plantear sus necesidades bajo estos nuevos formatos. Tenemos que ver a los proyectos como que todo el mundo, todos los equipos se encolumnan detrás de una visión más que detrás de una serie de features. Entonces, si las áreas usuarias todavía no solamente piden lo que necesitan, sino que también especifican cómo va a ser al pie de la letra, eso elimina el aspecto creativo, elimina tal vez aspectos de innovación, elimina aspectos de aprovechamiento tecnológico que los equipos podrían estar aportando, pero como el equipo se enfoca a satisfacer features más que a perseguir una visión, la agilidad nuevamente se ve truncada. Seguimos viendo problemáticas de control de versiones, seguimos viendo que se adoptan prácticas ágiles, se adoptan herramientas, herramientas como Git, como Bitbucket, GitHub, GitLab, y son herramientas sumamente potentes, pero que por detrás el personal no cuenta con el know-how de cómo organizarlo de la mejor manera, cómo manejar adecuadamente las ramas, cómo manejar adecuadamente las entregas, cómo mezclar el código, cómo manejar de forma o con dinámicas separadas los proyectos de los mantenimientos, y eso al final del día termina repercutiendo en que aparecen problemas, se mezcla el código que no tiene que mezclarse, se rompe el código que no tiene que romperse, y esos son elementos que terminan mellando o haciendo mucho daño a la agilidad. Seguimos viendo procesos manuales, muchos procesos que se ejecutan de forma manual, repetitiva, que tranquilamente podrían volcarse a entornos automáticos, pero de vuelta, muchas veces carecemos del especialista técnico o la persona que pueda transformar lo que un ser humano hace cada vez que, por ejemplo, integra código con un compañero, o cada vez que alguien prepara un ambiente de QA, o cada vez que alguien hace un escaneo de seguridad de código, o cada vez que alguien hace un pase a producción. Todas esas instrucciones que ya están estipuladas, que requieren know-how de diferentes roles, que tranquilamente podrían llegar a complementarse con herramientas. No hay quien sepa cómo poner todo eso, cómo integrarlo, cómo ensamblarlo para que sea realmente automatizable. Entonces, vemos que hay enfoques o intenciones a nivel de la forma en la que se organiza el equipo, la forma en la que el equipo colabora, la forma en la que el equipo se reúne a diario, la forma en la que el equipo planifica, que están muy buenas desde un enfoque de cultura, desde un enfoque de novedad, pero que al carecer de todos estos otros elementos de fondo, que son los que realmente terminan haciendo que la agilidad sea algo real, esas iniciativas terminan cayendo en un sinsabor, un sabor amargo, un sabor de que entrené a mi gente, compré la última herramienta, pero no veo que me esté moviendo mejor que antes. Incluso algunos clientes nos comentan que sienten que se mueven hasta peor que antes. Cambiaron todo, invirtieron dinero, tiempo, esfuerzo, y las cosas salen un poquito peor que las que salían antes. Entonces, la industria se dio cuenta de esto, la industria se dio cuenta de estas falencias, de estos aspectos que todavía les faltaba optimizar o mejorar, y surgen las prácticas de DevSecOps, los marcos de trabajo de agilidad empresarial que apoyan toda su dinámica de agilidad cultural, de agilidad de equipos, de agilidad en la forma de ver las cosas, a complementarlos con prácticas que aseguren realmente lograr esa agilidad.
Y con estos enfoques de DevSecOps sí vemos que se puede lograr no solo una dinámica de trabajo ágil a nivel organizativo, sino que al complementarlo con las prácticas, se logra que la agilidad sea realmente accionable. Se logra que se pueda entregar a tiempo, se logra que se pueda entregar como lo vemos muchas veces, iteración tras iteración, piezas de software que sean funcionales, que sean usables, que sean aceptadas por las áreas usuarias, que le aporten valor. Vemos que dentro de la agilidad con prácticas de DevSecOps, vemos que, o se hace evidente que los QAs, o los analistas de pruebas, pueden empezar a probar antes, gracias a que se pueden automatizar aspectos como preparaciones de entornos, la obtención de la data, se agregan capacidades de pruebas automáticas. Entonces, DevSecOps viene, o las prácticas de DevSecOps vienen como a empezar a rellenar esos huecos que quedaban abiertos con los enfoques ágiles, rápidos o tradicionales, pero sí es importante ver a las prácticas de DevSecOps también dentro del marco de una agilidad como empresa. ¿Ok? Ya vamos a llegar a ese punto. En este marco, o en este enfoque global, nuestra recomendación hacia ustedes es que cuando vayan a encarar la adopción de agilidad, la adopción de prácticas de DevSecOps, la adopción de un marco de gobierno o de agilidad a nivel de toda la organización, tengan en cuenta aspectos claves en cuanto al gobierno, la estabilidad y el flujo de valor. ¿Qué queremos decir con esto? Si lo vemos de arriba hacia abajo, los primeros elementos que son claves es la cultura. Y la cultura la vamos a trabajar con alinear el valor que provee a TI con el valor que espera y necesita el negocio. Entonces acá, como ustedes como organización empiecen a ver el aspecto de la evaluación o la valoración de las cosas. Empezamos a ver realmente cuánto valor aporta cada funcionalidad que te iba a entregar. ¿Y cómo vemos esa valoración? Con aspectos, lo podemos hacer con aspectos bien objetivos. Podemos ver, por ejemplo, cómo se alinean cada uno de los requerimientos de las funcionalidades que estamos produciendo con, por ejemplo, el cumplimiento de objetivos de la organización, el cumplimiento de objetivos, de métricas, de metas que tenga el área usuaria que me está pidiendo. Muchas veces en TI no tenemos esa visibilidad. No sabemos realmente si lo que estamos entregando, el feature que entregamos, para qué objetivo, qué logro tangible le va a proveer a mi organización. Pero también, del otro lado, el área usuaria, como les comentaba recién, tiene que estar alineado con esta dinámica de trabajo porque tiene que proveernos, explicarnos, transmitirnos ese valor. Y no simplemente ese feature es importante o ese feature lo necesito porque lo necesito. Ahí se tiene que romper ese aspecto cultural de es importante porque yo lo digo, es importante, es valioso porque se alinea con este objetivo, se alinea con esta meta, me va a ayudar a alcanzar tal indicador, tenemos planeado para el próximo año un incremento en la cartera de clientes que compren a través de nuestra plataforma digital de un 20%, entonces este feature que estamos pidiendo o este proyecto es la piedra angular para el cumplimiento de ese objetivo. Y eso es clave porque les va a permitir al equipo no solamente ver, como decía recién, el feature, sino tener esa visión final. Ok, lo que estamos produciendo va a incrementar un 20% mi tasa o mi volumen de clientes a través de la plataforma digital y hacia allá vamos como organización. El equipo de tecnología no solamente se va a enfocar en entregar el proyecto, sino también va a estar siempre pendiente los diferentes roles, desde los desarrolladores, a los líderes, a los product owners, a los especialistas en qué más podemos dar desde lo que nosotros conocemos, que es tecnología, para hacer que este producto tenga el appealing, el interés de mis usuarios para realmente lograr el objetivo. El usuario me va a decir a mí, el stakeholder, ¿qué necesita? Yo como tecnología tengo que darle lo mejor que le pueda dar para alcanzar ese objetivo. Ahora, si yo no conozco el objetivo, ¿cómo sé realmente si lo que le estoy dando es lo mejor? Y esto nos lleva a que la cultura se tenga que adaptar y se tenga que alinear a toda la organización. O sea, no podemos pensar en la adopción de prácticas ágiles
solamente como una práctica, valga la redundancia, pura y exclusiva del equipo de tecnología, del equipo de desarrollo, o del equipo de pruebas, o del equipo de despliegues. Tenemos que ver que lo que sea que vayamos a implementar tiene que tener como visión final la alineación de toda nuestra organización hacia esta nueva dinámica de trabajo ágil. Si yo implemento mi trabajo ágil y yo trabajo en iteraciones e implemento prácticas que me automatizan los pasos para que el desarrollador trabaje más rápido, para hacer pruebas de seguridad más temprano, para hacer pruebas funcionales, para terminar mi sprint cada 3 semanas y las áreas usuarias no están esperando nada cada 3 semanas, o una vez que yo entrego cada 3 semanas, el área usuaria le toma 2 meses probar eso, ¿para qué hice todo lo que hice? ¿Qué valor aporte al final? Entonces, véanlo siempre, siempre vean cuando vayan a trabajar estos aspectos, no solamente el cambio o el toque puntual en algún punto de mi engranaje. Esto tiene que hacer sentido a toda la organización. Por eso, el flujo o la mejora en el flujo la tengo que ver a nivel de toda organización. Tengo que ver que yo tenga un canal de comunicación directo con mis áreas usuarias, que tenga un canal o que participen de las mesas de planificación, de diseño, de alineación con la visión, todas las áreas que van a formar parte de asegurar que las piezas de software que produzcamos terminen puestas en producción. Ahí uno de nuestros socios ahí en Argentum tiene una frasecita que es: tenés que traer al proyecto cualquier persona que pueda trabarte el pase a producción. Eso es un stakeholder. Entonces, si yo no considero dentro de mi proyecto, o dentro de mi alcance, o dentro de lo que voy a hacer, por ejemplo, el equipo de ciberseguridad, y ciberseguridad se encuentra al final del proyecto verificando mi aplicativo, tranquilamente me lo podría devolver por cosas que ellos consideran que son importantes, que yo no tenía ni siquiera considerada en la conceptualización del proyecto. Traerlos, asegurarme de que ellos formen parte continua y constante, el equipo de operaciones, el equipo de monitoreo productivo, el equipo de pruebas, el equipo de infraestructura, todos los que van a formar parte del proyecto, tenemos que alinearlos. Esto no es solamente un trabajo del equipo de desarrollo. De esa manera, nuestro flujo va a ser continuo, no va a haber sorpresas, no nos vamos a encontrar con que alguien no sabía que dependíamos de él. ¿Podemos usar diferentes herramientas para todo esto? Por supuesto, aquello que podamos volcar de la dinámica manual a herramientas nos va a aportar muchísimo valor. Ahora, siempre preguntándonos qué es lo que gano automatizando versus qué es lo que pierdo por automatizarlo. Siempre tratemos de tener una balanza. Hay cosas que por automatizarlas, el mantenimiento de esa automatización, el nivel de experticia que se va a requerir de los usuarios para usar la automatización, el nivel de experticia que se va a necesitar en la organización para mantener la automatización, hace que sea muy costoso y que convenga que en algunas cosas todavía, de momento, las podamos seguir manejando de forma manual. Siempre pensemos, antes de automatizar, lo tengo que estandarizar manual. ¿Lo tengo estandarizado manual? Sí. ¿Lo optimizo manual? ¿Lo tengo lo más optimizado manual? Sí. Ahí sí lo automatizo. Y no al revés. Vemos muchas organizaciones que arrancan por la automatización sin tener estandarización, sin haber optimizado la estandarización manual. Y eso lleva a que las automatizaciones cambian continuamente y se convierten más en una frustración que en un elemento de valor agregado. Pensando en la minimización de riesgos de seguridad y exposiciones, hoy por hoy, seamos una organización grande, pequeña, mediana, de cualquier industria, tenemos que pensar en la seguridad y en la exposición a los potenciales ataques. Entonces hay que incluir desde etapas muy tempranas, como dice aquí, volcando a la izquierda, aspectos de seguridad y aspectos de calidad. ¿Qué significa esto? Que la seguridad y la calidad no es un eslabón al final de la cadena. Tenemos que dejar de pensar que desarrollo y luego que termino de desarrollar todo, hago las pruebas. Hay que empezar a mezclar esas dinámicas, empezar a hacer que se pueda estar programando, aunque sea features muy chiquititos, entregándolos rápido, probándolos rápido, recibiendo retroalimentación en el mismo día. Y para poder lograr eso,
me veo obligado a traer esas prácticas, a pegar a esos especialistas adentro del equipo de trabajo para que me aporten con su experticias, o bien a dotar a mi equipo de desarrollo de herramientas que hagan que el grueso de la prueba, el grueso de la validación de seguridad del código, el grueso de la validación de potenciales exposiciones o antipatrones de seguridad salgan mientras se está produciendo la pieza de software y no salgan al final de la cadena cuando seguridad o ciberseguridad le hace una auditoría a mi código, me encuentro un problema y me devuelve todo el proyecto para atrás. Tengo que acelerar eso. Y buscar continuamente en la medida de lo que mi organización necesite. Hay organizaciones que necesitan mayor nivel de liberaciones, hay organizaciones que pueden vivir con un menor nivel de liberaciones. Cuando hablamos de liberaciones es despliegues a los entornos productivos. Pero si yo tengo la posibilidad de integrar mi código continuamente, entregar lo que voy produciendo de forma automatizada para que se vaya probando, para que se vaya validando, pero no lo necesito, no necesito desplegar a producción tras cada iteración, está bien, perfecto, no hay ningún problema con eso. Ahora, cuando yo necesite desplegar, yo tengo que asegurarme que lo que se produjo ya pasó por todas las capas de seguridad, ya todos los interesados lo vieron, opinaron, se satisfacieron sus expectativas para que el proceso de desplegarlo sea lo más expedito posible, lo más suave posible, lo más esbelto posible. ¿Cómo hacemos entonces para tener en cuenta todas estas consideraciones y hacerlas realmente accionables en nuestra organización? La mejor forma o la forma en la que nosotros recomendamos a nuestros clientes es trabajar con un marco de agilidad empresarial. Es realmente utópico pensar en la implementación de todos estos cambios o dinámicas de trabajo sin tener un marco de gobierno o un proceso que me unifique en la forma de pensar, en la forma de actuar, en la forma de trabajar los proyectos tecnológicos a nivel de todas las áreas. Un buen marco, que es el que estamos recomendando mucho y que estamos implementando, es DAD, que es el Discipline Agile Delivery. Discipline Agile Delivery es un marco de agilidad empresarial que originalmente pertenecía a Rational y estos últimos años se vendió al PMI, y hoy por hoy el PMI sigue con sus modelos o sus marcos de trabajos predictivos, pero todo lo que es marcos de trabajos ágiles lo cimienta sobre Discipline Agile Delivery. Entonces, acá se consideran muchos roles que están por fuera de lo que vemos normalmente en prácticas o en marcos ágiles, como por ejemplo Scrum. Acá entran aspectos de arquitectura empresarial, entran aspectos de gestión de suplidores, pasa a formar parte importante de los equipos de finanzas, los equipos legales, todas las áreas operativas, las áreas de monitoreo de entornos productivos, las áreas de gestión de portafolios de proyectos. A todos los alineamos, a todos los organizamos bajo una cultura de agilidad empresarial. Entonces, tanto proyectos como mantenimientos los trabajamos con un marco ágil a todos los niveles. Y acá es donde realmente DevSecOps viene a hacer sentido, porque estas prácticas de automatizar, estas prácticas de agilizar lo ágil a través de herramientas, a través de formas de trabajo, a través de dinámicas, con este marco que lo cubre o que nos hace por lo menos asegurar de que tenemos todas las bases cubiertas, hace sentido. Si no, lo que termina pasando es que implemento o Dev, o Sec, o Ops, o a lo mejor todo, pero para algo muy puntual, para una parte muy puntual de mi cadena, y nuevamente no termino generando el resultado que se espera. Y cuando nos metemos con esta dinámica de agilidad empresarial, que viene justamente a fortalecer todas estas prácticas de DevOps, nos damos cuenta de que como organización, como empresa consultora, es necesario recomendarle a nuestros clientes, y en el caso particular de ustedes también, una separación en la dinámica de cómo voy a manejar los proyectos a cómo voy a manejar los mantenimientos. Nos encontramos muchas veces con organizaciones que han implementado prácticas de DevOps, prácticas de integración continua, prácticas de entrega continua,
pero usan la misma dinámica para proyectos y para mantenimientos. Y ahí realmente hay un problema. Los proyectos y los mantenimientos tienen naturalezas distintas. Los proyectos y los mantenimientos se gestionan de forma distinta y las prácticas de DevOps que voy a tener para un proyecto, o de DevSecOps que voy a tener para un proyecto, pueden ser distintas de las que voy a tener para mantenimientos. En los mantenimientos necesito tal vez un mayor nivel de automatización porque lo que tengo que resolver rápido, tengo que probarlo rápido, tengo que certificarlo rápido y desplegarlo rápido, mientras que en los proyectos los equipos trabajan de una forma más mancomunada, pero también necesito automatización porque tengo que poder entregar rápido lo que el programador acaba de programar, que el QA lo tenga disponible en su ambiente en los próximos minutos para que lo vaya probando, pero eso que se acaba de entregar tiene que haber pasado por un tamiz de pruebas de seguridad y de verificación de código o pruebas dinámicas de seguridad para que llegue al QA algo previamente depurado que el QA pueda probar. Pero la forma en la que organizo los equipos, la forma en la que manejo los pendientes, los skills que necesito de las personas entre proyectos y mantenimientos difieren. Y acá es un pitfall o un punto clave que nos encontramos con muchos clientes, que es una problemática al inicio de la adopción de estos marcos metodológicos, pero que debería ser algo a erradicar en el tiempo por parte de las organizaciones, es el compartir los recursos. No es una buena práctica que un recurso que está abocado a un proyecto, lo tengamos que sacar de ese proyecto un par de horas o un par de días para atender un mantenimiento, termina de atender el mantenimiento y vuelve a inyectarse en el proyecto. Esa dinámica lo que hace es que le termina pegando al proyecto, lo termina afectando en los compromisos que habíamos asumido para la iteración, termina desenfocando ese recurso de lo que estaba haciendo. Si otros compañeros dependían de él, el trabajo de ellos también se frena. En primera instancia es complejo, sí, hay recursos que son especialistas y que muchas veces los usamos de comodín, es cierto, pero la organización para lograr realmente agilidad, para lograr realmente sacarle provecho a las prácticas de DevSecOps, tiene que pensar en evolucionar hacia la separación de equipos de proyecto y equipos de mantenimiento donde los recursos no se compartan, donde los especialistas no se compartan para que puedan trabajar total y exclusivamente enfocados en los que tienen que hacer. ¿Cómo tomo este marco de DevOps, de DAT? ¿Cómo lo tomo? ¿Cómo organizo? ¿Y cómo me aseguro de que lo que implemente sea mantenible en el tiempo, tanto a nivel de cultura, como a nivel de procesos, como a nivel de herramientas que van a apoyar a automatizar estas prácticas? Lo hacemos con un centro de competencias, un centro de excelencia. Ustedes como organizaciones tienen que pensar que la adopción de DevSecOps, la adopción de estas prácticas, la adopción de esto lleva entrenamiento hacia lo interno, lleva mentoría, lleva herramientas, lleva configurar herramientas, lleva mantener herramientas, lleva estar investigando continuamente nuevas mejoras, nuevas formas de trabajo. Y eso no lo pueden hacer las personas que además tienen que programar o que además tienen que probar o que además son los líderes de los equipos. Hace falta un conjunto interno que en primera instancia pueden ser algunas de estas personas, pero que deben de evolucionar a hacerse cargo de toda esta gestión, de todo este gobierno, de todo este marco metodológico para hacer que el mismo evolucione, se mantenga y sea persistente en el tiempo. Les va a hacer falta contar con diferentes roles, vayan pensando en esto, o sea, gente que se encargue de liderar este equipo de centro de competencias, personal con experiencia en procesos, en prácticas ágiles, en metodologías, personal que tenga capacidad para poder transmitir, acompañar. Muchas veces en organizaciones aparece el rol del Scrum Master. Esos Scrum Master que ustedes ya tienen hoy son excelentes recursos para ser evolucionados a facilitadores de DevSecOps que se encarguen de llevar estas prácticas de estos marcos de agilidad empresarial a todas las células, a todos los equipos, acompañarlos, mentorizarlos, aconsejarlos, ver las cosas que se hacen bien para replicarlas entre los demás. Y dótense de gente que sea muy buena en herramientas, muy buena en control de versiones, muy buenas en herramientas de ALM, muy buena en pruebas automatizadas, muy buenas en aspectos de integración, entrega continua, gestión de entornos, porque esta es la gente que se va a encargar de mantener aceitado todo ese set de herramientas que va a hacer que el DevSecOps sea realmente accionable. Si esas herramientas que se implementen quedan en manos de muchas personas, se van a tergiversar, se van a alterar, se van a romper los patrones, se van a tal vez mal usar.
Entonces, que este equipo se encargue de bajar las líneas, que se encargue de implementar las prácticas, de implementar los controles, de buscar continuamente, investigar qué nuevas herramientas hacen falta, porque todo esto es una nueva forma de trabajo. Y tenemos que apoyarla en un equipo que realmente se empodere y se haga cargo de que esa forma de trabajo sea utilizable. ¿Y qué viene después? Bueno, luego de que automaticé prácticas de integración continua para integrar código, prácticas de entrega continua para entregar el código desde el desarrollo a QA, prácticas de despliegue continuo para automatizar procesos de despliegues, prácticas de pruebas continuas de seguridad, pruebas continuas funcionales, prácticas de gestión de mis tableros, de mis proyectos, de mis iteraciones, viene la evolución. Viene la segunda fase, que es empezar a medir, empezar a obtener indicadores, empezar a saber y a tener visibilidad de cómo se comporta toda mi organización con este nuevo marco de agilidad. Ahí empiezo a medir y empiezo a ver cómo puedo escalar mis equipos, cómo puedo escalar mis proyectos, qué visibilidad tengo, dónde hay potenciales cuellos de botella que el centro de competencias, por ejemplo, me pueda ayudar a optimizar, a eficientizar, cómo acelero mi cadena de entrega de valor, cómo acelero la entrega a producción, cómo hago más esbelto, más lean mis procesos. Y esto lo van a empezar a ver luego de que hayan transitado prácticas de agilidad empresarial, prácticas de DevSecOps y demás, van a empezar a llegar o a caer en cuenta de la importancia de lo que es la gestión del value stream o el value stream management, todo lo que es la gestión de la entrega de valor o del flujo de valor de la organización, donde ustedes van a empezar ya a ver, ok, ya optimicé diferentes cuellos de botella que fueron evidentes en primera instancia. Evidentemente, en primera instancia me era complejo la prueba y la automaticé, me era complejo los procesos de mezclado de código y con integración continua lo resolví. Me era compleja la prueba de seguridad y con herramientas que se integran mientras el programador va desarrollando, lo resolví. Cuando empiecen a resolver esos puntos puntuales, es importante empezar a ver el panorama completo, el big picture. Ok, ¿cuál es mi proceso? ¿A dónde se frenan mis procesos? ¿Dónde se estancan? ¿Dónde tengo mayores cuellos de botella o mayores ralentizaciones en mi dinámica de trabajo? ¿Qué proyecto es el que me está generando mayor volumen de incidentes y cómo estoy gestionando esos incidentes? Toda esa visibilidad, ese gobierno, para ya empezar a encontrar elementos que son candidatos de optimización, pero que no son tan evidentes si no tengo una vista desde arriba, lo van a empezar a ver con lo que es el Value Stream Management. Y este es como lo que llamamos nosotros el DevSecOps día 2. O sea, una vez que salí de la adopción de la agilidad, salí de las herramientas que me ayudan a automatizar o de las prácticas que me ayudan a automatizar o eficientizar puntos claves que son evidentes, ¿cómo hago para ver las cosas que no son tan evidentes? Vayan viendo esto porque esta es o va a ser la última o la gran ola que viene para lo que es agilidad organizacional, eficientización y mayor volumen, mayor cantidad y calidad en la entrega de valor de las áreas de tecnologías hacia los negocios. ¿Por dónde pueden comenzar? Bueno, hay, como hablábamos al principio, ya tal vez hay organizaciones que están trabajando la práctica de DevSecOps e inclusive tienen soluciones. Si la tienen y están implementando, necesitan apoyo, pueden contar con nuestro apoyo para apoyarlos metodológicamente. Si no tienen soluciones o no están pensando o no han empezado todavía a caminar la adopción de prácticas de DevSecOps o de agilidad empresarial, desde la perspectiva de Argentum los podemos ayudar con assessment, con evaluaciones, que les voy a contar un poquito ahora qué es lo que sale de ahí, con la consultoría per se, con implementación, con educación y con soporte también. Quiero que cuenten con nuestra organización para apoyarlos en este camino, que es un camino muy importante, es hacia donde tenemos que ir, es lo que va a sentar las bases para que nuestros equipos de TI realmente puedan seguirle el ritmo al negocio, realmente puedan seguirle el ritmo a la competencia y hacer que nuestra organización se mantenga, crezca, perdure en las dinámicas de los mercados actuales. Lo primero que les contaba ayer era el tema del assessment. ¿Qué pueden esperar de un assessment? Realmente como organización, hace ya muchos años que trabajamos con assessment DevSecOps, iniciamos tomando un marco de evaluación de madurez DevSecOps elaborado por IBM, lo hemos evolucionado nosotros con algunas
algunos aspectos puntuales que hemos visto necesarios para el mercado latinoamericano, pero al final de cuentas lo que termina sucediendo es que nosotros levantamos toda la dinámica de trabajo de la organización de ustedes, desde cómo planean, cómo miden, cómo miden los proyectos, los mantenimientos a su personal, cómo trabajan todo lo que es análisis, desarrollo, prueba, gestión de entornos, gestión de ambientes, cómo organizan las liberaciones y los despliegues, cómo el equipo de operativo se pega, cómo el equipo de monitoreo y optimización está continuamente observando las infraestructuras, las aplicaciones para recibir retroalimentación. Y también vemos aspectos ya bastante más abajo, más a nivel de la raíz de la empresa en cuanto a liderazgo, a cultura, a prácticas que tienen. Y con esto, en base a ciertos aspectos, podemos evaluar si la empresa está en un nivel inicial, administrado, definido, confiable o escalable en estos 5 pilares, y con eso poderles ayudar a armar una hoja de ruta de los elementos que ya tienen y son buenos, de las oportunidades de mejora que tienen y que podrían, con algunos cambios, con puede ser una herramienta, puede ser un entrenamiento, puede ser alguna asesoría, que puedan revertirlo para elevar su nivel de madurez en esos puntos y buscar algunos niveles como definidos o confiables que le permitan a ustedes, más un centro de competencia en su organización, llevar esto a un nivel escalable totalmente evolutivo y mantenible en el tiempo. No nos olvidemos, en este caso, bueno, Jess Humble hablaba de DevOps, DevSecOps, al final del día se sientan sobre la misma base, la diferencia es el aspecto de seguridad y de verificación, pero esto es un proceso continuo de mejora. Acá no hay que ya implementé DevOps o ya implementé agilidad empresarial y se acabó. Esto es un proceso continuo, continuamente nos estamos llamando a mejorar, a optimizar, a eficientizar, a encontrar qué es lo que se puede mejorar. El centro de competencias es clave, esa organización interna dentro de su organización tiene que velar por eso, y eso lo que va a asegurar es el éxito de este emprendimiento y el hecho de que el mismo les aporte el valor que ustedes esperan a futuro. Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Sé que me pasé un par de minutitos, iniciamos un poquito más tarde, me pasé un par de minutitos, pero ¿alguna duda, alguna consulta, algún aspecto que ustedes estén hoy trabajando desde la perspectiva de DevSecOps, que hayan visto, que quieran consultar, que quieran sanear? Aquí estamos para ustedes. Excelente, Hugo. Tenemos la intervención de Carlos Daniel Llarena. Adelante, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, Carlos, ¿qué tal? Preguntar más que nada del lado del desarrollador, ¿cómo Ajá. podemos llevar como que estas prácticas de DevSecOps hacia arriba, ¿no? La charla igual era como un poco de la parte administrativa hacia los desarrolladores, pero como qué iniciativas podríamos tomar del lado del desarrollador para hacia la administración, ¿no? Cuando hablas de la administración, hablas de los directivos de la organización. Exacto. Sí. De los tomadores de decisiones. Realmente yo creo que este tipo de cambios, este tipo de adopciones de agilismo organizacional realmente tienen que venir de arriba hacia abajo. Es muy difícil empujarlos de abajo hacia arriba. Entonces, ¿qué prácticas se pueden llevar? Traer a este tipo de charlas, traer este tipo de conversaciones a esas administraciones, a esos directivos, para mostrarles realmente la importancia de la inversión o la importancia de la adopción de este tipo de prácticas. Si lo haces al revés, vas a terminar siempre chocándote con alguna pared en algún punto donde no vas a poder mostrar realmente la agilidad de forma completa. Vas a seguramente conseguir algún poco de presupuesto para invertir en una herramienta o en otra, pero siempre vas a estar limitado, siempre vas a estar atado. Entonces, hacerlo al revés, buscar algún sponsor, buscar esas personas que tengan, nosotros le decimos los early adopters en la organización, aquellos líderes, aquellas personas de la administración que son los más propensos a escuchar este tipo de mensajes y hacer clic con ellos, es llevarle este mensaje a ellos y conseguir que a través de ellos el mensaje llegue al resto de los directivos de la organización, para que baje la iniciativa de la empresa y no al revés. De acuerdo, gracias.
Por nada. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Bueno, si no tenemos más preguntas, no queda más que darle las gracias a todos por esta participación. Esperamos que hayamos satisfecho su objetivo de aprender, de incorporar nuevos conocimientos, que haya sido una charla de alto valor agregado, como son las intervenciones que buscamos siempre en Argentum, y decirles por demás que estamos muy complacidos de su participación y a las órdenes por cualquier necesidad, cualquier consulta que puedan o requieran hacer de manera privada. Pueden escribirnos a hola@argentum.com o a través de nuestras redes sociales, que con todo gusto estaremos atendiendo. ¿Sí? Hugo, nuevamente muchísimas gracias. Excelente Un placer. ponencia, muy clara. eh, y nada, feliz tarde para todos. Muchas gracias a todos. Feliz tarde, ha sido un gusto realmente. Nos seguimos viendo.